las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática, como lo comenta la Constitución. Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos, siendo jueces, no puedan pensar que como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? ¿Cómo van a educar a esos personas de la Guardia si no hay quien les instruya? Para hacer una escuela de la Secretaría de Seguridad, seguro que Rosa Isela lo va a hacer, pero tiene 4 años la Secretaría con Madrazo y con Rosa Isela, y ¿a poco ya ahorita van a tener el dineral, el instrumento y la estructura y todo para tener una escuela? Y después de eso, ¿a dónde los van a meter? Amigos, amigas, pues sorpresa para la derecha. Diputados de Morena inician prácticamente una petición de juicio político para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no se lo esperaba la derecha, ni se lo esperaba Norma Piña tampoco, amigos. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Qué hay con este caso que de repente sale de la nada este documento donde es recibido, amigos, por las autoridades correspondientes para hacer este juicio político? Pues en shock los ministros. Y ¿por qué no decirlo? También la derecha. Y ahorita vamos a ver por qué. Pues en medios de comunicación está diciendo esto: diputados morenistas solicitan juicio político contra ministros de la Suprema Corte. Esta denuncia tiene por objeto que los ministros se sujeten al cumplimiento de la Constitución política a fin de que haya austeridad en el servicio público. ¿De qué se trata todo esto? Fíjense, acá en este tuit dice: resulta que diputados de Morena han presentado una denuncia de juicio político contra 4 ministros de la Corte, con independencia de que no hay argumentos para sostener el juicio político. O sea, aquí ya entramos en un conflicto, dice, con independencia de que no hay argumentos para sostener el juicio político. Resulta que ellos sí tienen los votos 50+1 en la Cámara de Diputados para la acusación ante el Senado, y constituido en jurado sentencia, requiere de las 2/3 partes que no tienen. El bloque de oposición detendrá ese eventual juicio político, y es más, primero los diputados de la Ciudad de México tendrían que atender las muchas denuncias del juicio político que hay en contra de otros servidores públicos y que nunca más las tienen detenidas. Vaya, en pocas palabras, en la Cámara de Diputados tiene la mayoría los diputados de Morena, quienes sentenciarían prácticamente, ¿no? Digamos, inician este juicio político. Pero en la Cámara de Senadores, a donde se dicta la sentencia, donde tendría que pasar ya esta iniciativa o este juicio político, no hay la mayoría, la gran mayoría. Ahorita lo vamos a ver. Esta es la carta que mandan los diputados de Morena en este juicio político, donde al final de este documento citan los artículos, los nombres de las personas a las que les están pidiendo que se les haga juicio político. Ahorita lo vamos a poner en grande, amigos. Pero me extraña algo, que no está el nombre de Norma Piña. Miren, hay todo el documento. La parte de arriba son los artículos con los que citan, los nombres de quienes están firmando, y dice: venimos a formular denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que a continuación enumeramos, y son 4. Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán. Me sorprende que no esté el nombre de Norma Piña. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Arriba dice: asunto, se presenta denuncia de juicio político, promoventes, diputados y diputados federales de la fracción parlamentaria de Morena, servidores públicos denunciados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y acá tiene el sello de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el recibido, ya tiene los sellos, tiene las firmas en la costilla de este documento. Pero vamos a ver qué más. Fíjense, algunos medios apuntan que la denuncia de juicio político es solo a 4 ministros, pero el documento obtenido por Aristegui Noticias apunta que es en contra de los 11 integrantes del Pleno. Pues ahí se perdió otro documento, segundo documento, no lo sabemos, pero es lo que están diciendo. Entonces hay una confusión. ¿Qué es lo que está sucediendo? No lo sabemos.
Pero fíjense, en la Cámara de Diputados, la composición porcentual de grupos parlamentarios en la Cámara, hasta el 20 hasta 2020, era esta o es esta. El 50% lo tiene el partido de Morena, ¿verdad? El PT tiene otro porcentaje más pequeño y el verde otro más pequeño, haciendo el 50+1. Vaya, tiene la mayoría, pasaría. Aquí están los números, fíjense, Morena tiene 161 y luego el Partido Verde 6, serían 167 y el PT tiene 39, serían más de 200 elementos a favor de esta iniciativa. Ahí pasaría, pero al momento de pasarlo, o sea, se iniciaría el juicio y pasarlo a la Cámara de Senadores, aquí ya no cuadra porque no hay la mayoría. Tiene el 46.8, amigos, y el verde el 4%, y el PT el 4.8%. No darían las cuentas, aquí se frenaría, la oposición frenaría este juicio político. Y por cierto, hay legisladores que dicen que son activos, miren nada más qué activos son. Ahí está la actividad de algunos diputados, senadores y diputados, yo creo también, pero este es en la Cámara de, vamos a ver ahorita, senadores, diputados en funciones, senadores y diputados en funciones, pueden hacer campaña política, sean candidatos o como simpatizantes de su partido, es por ley electoral vigente, no prohíbe, urge. Y en este sentido, amigos, pues así trabajan. Los medios de comunicación aprovecharon todo esto porque no aparecen los demás nombres, al menos en este documento no. Pero, pues, no sé si están burlando de Aristegui, donde aparecen los 11 ministros, pero vamos a ver qué sucede. Todos queremos que se vayan ya los ministros, incluyendo a Norma Piña. De hecho, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, antes de ir ahora que está compitiendo por el cargo, defender la democracia y defender la cuarta transformación al interior de Morena, fíjense lo que decía de estos ministros. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia. Ya se trae entre manos, amigos, desde Presidencia de la República, y esto para beneficio de todos los mexicanos, el limpiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay de otra, el plan C en las urnas, escribe el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Tras el fallo de la Suprema Corte, que recordemos invalidó el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores han invalidado reformas también, amigos. También urge una limpieza al interior del Senado y al interior de la Cámara de Diputados para que pase libremente los planes que se tienen para beneficio de nuestro país. Lo vuelvo a reiterar, Adán Augusto en su tuit dice, el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses de particulares. Aquí está este tema. Nuevos ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra, plan C en las urnas. Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué están haciendo estos diputados, amigos y amigas? Pues no sé, yo creo que ya se les va a acabar en el 2024 parte de lo que es su chamba, y muchos, tanto de izquierda como derecha, ya no van a tener oportunidad, y los que trabajaron y se dieron a notar entre la ciudadanía, pues son los que van a posiblemente tener un cargo público en los lugares de origen, como, no sé, regidores, no sé, pueden saltar a senadores, pueden saltar a presidentes municipales, otra vez a diputados posiblemente, o como plurinominales, no lo sabemos. Entonces, puede ser, porque ahorita les voy a poner el video de donde están en su conferencia, y pues no hilan una idea prácticamente, ¿no? Adán Augusto se pronuncia por cancelación del plan B. Adán Augusto es uno de los que ha tenido en cuenta el cambio de todos estos ministros. Incluso Claudia Sheinbaum también lo ha dicho.
Hay un tuit que está en las redes sociales donde Claudia Sheinbaum dice que si fuera por aras del destino que ella quedara como presidencia, tiene que haber una reestructuración al interior de la Suprema Corte. También, amigos, Ricardo Monreal hablaba de este tema. ¿Qué tal? Hoy se presentó un debate álgido en la Cámara de Senadores que sesiona como comisión permanente. Aquí lo puedes ver todo. Ahí denuncié lo que había denunciado ya desde el año pasado. El exceso de privilegios de los ministros de la Corte y del Poder Judicial, que la han llevado a convertirse en una élite, en una casta de privilegiados. Eso es lo que afirmé. Así como la Corte asumió facultades de control parlamentario en materia jurisdiccional, invalidando normas, también, dije yo, el Senado y el Congreso ejerce facultades de control sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el Poder Judicial también existen esas facultades de control. Cuando ejercemos facultades de control con el Ejecutivo, en comparecencias, en información o en el propio informe presidencial, y en el caso de ministros incluso podríamos agotar las comparecencias o cualquier otro tipo de procedimientos. Mencioné, porque es una facultad de control, el juicio político, pero nunca amagué y nunca enseñé que esto se haría. Simple y sencillamente son facultades de control que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. No deben de asustarse los defensores a ultranza de la Corte de este tipo de mecanismos. Tampoco creo que sea conveniente defiendan todo este tipo de excesos de los ministros de la Corte. Yo no los aplaudo. Voy a respetar la ley y voy a respetar la resolución. Estoy acostumbrado a vivir en un Estado de Derecho, pero tampoco me obliga a callar lo que pienso que hay un déficit de justicia y que requiere el país una reforma judicial a fondo. Así es de que no se excedan los defensores de la Corte. La verdad es que se han convertido en una casta dorada, en una élite alejada de todo sufrimiento humano y hay que revisarlo. Todos debemos pugnar por la austeridad republicana. Es un deber moral. Fíjense, este tema lo traen ya en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados desde hace tiempo, ya tiene rato, amigos. Ricardo Monreal lo ha traído, incluso, amigos, ha estado en el Senado, como él mismo estaba diciendo ahorita. Y la verdad es que yo no confío mucho en Ricardo Monreal, pero en realidad ya lo había tocado Ricardo Monreal. Incluso, recordemos que la Suprema Corte ha querido mandar al Senado de la República, al mismo Ejecutivo Federal, presidente de la República, a la Cámara de Diputados, pasando por encima de todos, queriendo hacer, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, que se elijan ya las personas necesarias para el INAI y metiendo un plan prácticamente, dicen, de desacato en contra de la Suprema Corte, porque el Senado no quiere hacer esto. O sea, se están metiendo en camisas de 11 varas, queriendo legislar en el Senado, en la Cámara de Diputados y en Presidencia de la República. Esto no puede ser, a tal grado que Ignacio Mier, amigos, pidió ya en la Cámara de Diputados que se inicie un punto de acuerdo o una controversia, una iniciativa para hacer una consulta popular y definir la forma de elegir a ministros de la Suprema Corte. Ahí estuvieron un ministro que es la mano derecha de Norma Piña, donde dijo se iba a escuchar, ¿no? Pero, pues así quedó. No se presentó Norma Piña, no están dispuestos a escuchar a la ciudadanía los ministros o Norma Piña. Esto se inició ya en la Cámara de Diputados, donde hay pues charlas abiertas, vamos a decirlo así, para que los ministros escuchen. No quieren escuchar. En la Cámara de Senadores también lo mismo se buscaba, amigos, por medio de morenistas, para elegir, para ver qué es lo que se puede hacer, amigos, para que no sean tan rapiñeros con el dinero ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tanto privilegio. Foros sobre el modo de elección de ministros de la Suprema Corte. Eso es lo que se ha propuesto. Norma Piña y los demás ministros se pasaron de la raya, incluso, les vuelvo a repetir, pasando por encima del Senado en la cuestión del INAI. Este tema que favorecería mucho a la derecha. Es el último bastión de la derecha. La misma gente de la derecha lo ha dicho. Pero fíjense, Arturo Saldívar puso en contexto y sobre la mesa, fríamente, que se están pasando de la raya. En ese sentido, más allá de que creo que no podemos obligar al Senado a llevar a cabo ninguna actividad tendente a que realmente se logren mayorías calificadas, sí creo que en suplencia de la queja y analizando la cuestión efectivamente planteada, esta Corte puede autorizar y facilitar y facultar al INAI para que sesione
con las y los comisionados que en este momento están en funciones. Porque sí me parece que esta situación sí es verdaderamente grave, que un órgano constitucional autónomo no pueda funcionar. Y aquí creo que no estaríamos nosotros sustituyéndonos en ningún órgano, simplemente estaríamos aplicando de manera directa la Constitución, toda vez que el quórum tiene fuente legal, a efecto de que el INAI pueda funcionar. De tal suerte que yo votaré porque no hay una violación constitucional por parte del Senado, pero al mismo tiempo voto porque este Tribunal Pleno, no como efecto de la sentencia, que también se podría hacer, sino como resultado directo de la cuestión efectivamente planteada, que es lo que provocó que el INAI viniera a esta controversia, se le autorice a funcionar con los comisionados y comisionadas que tiene, hasta en tanto el Senado no realice los nombramientos que obviamente tiene. Y bueno, después de esto estuvieron tranquilitos porque se vieron pues muy agresivos los de la Suprema Corte y se pasaron de la raya. Esa es la realidad de las cosas. Pero lo que vemos acá en este tema de que diputados de Morena buscan que se enjuicie a los ministros, la verdad es que pues yo creo que no se podría dar, porque aunque en la Cámara de Diputados hay mayoría, en la Cámara de Senadores no, y ahí lo iban a frenar. Hay que esperar, amigos, al plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está en marcha el plan C. Pero vamos a ver qué es lo que dice esta diputada. Debemos de impedir que, como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática, como lo comenta la Constitución. Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos, siendo jueces, no puedan pensar que como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? ¿Cómo van a educar a esos personas de la Guardia si no hay quien les instruya? Para hacer una escuela de la Secretaría de Seguridad, seguro que Rosa Isela lo va a hacer, pero tiene 4 años la Secretaría con Madrazo y con Rosa Isela, y a poco ya ahorita van a tener el dineral, el instrumento y la estructura y todo para tener una escuela. Y después de eso, ¿a dónde los van a meter? ¿Quiénes les van a hacer los cuarteles? ¿Qué les van a ofrecer para que no se corrompan? Porque por eso se corrompió la policía de seguridad. Entonces necesitamos cuidar a nuestros guardias, porque si no, entonces ¿por qué hasta los mismos conservadores los piden? ¿Sí? Entonces estamos ante una buena acción. La Guardia Nacional es algo que de veras necesita el país, y si no lo cuidamos, porque el mismo Poder Judicial no nos apoya en que la Guardia Nacional esté instruida por la Sedena, ¿quién tiene el poder y las escuelas y los instrumentos para que no se corrompa nuestra policía? Pues ahí está, amigos, sin palabras. Vamos a ver qué sucede con esta situación. En unas horas más hablará el presidente de la República de este tema. Pero, como les decía, el plan C está en marcha. Julieta Ramírez lo ha puesto sobre la mesa varias veces, lo explica específicamente, bien como debe de ser, amigos. No hay que desesperar. El plan C, vuelvo a repetir, está en marcha. El mejor plan es esperar y votar masivamente, amigos, en este 2024. Aquí está una gráfica de la aceptación que hay entre cada partido para este 2024, amigos. Si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? Fíjense, 61.9%. Ahorita, que apenas estamos calentando motores rumbo al 2024. 61%, casi 62%. Contra el PAN de un 13.5%. Nada, no traen absolutamente nada, amigos. Pues hay que votar por el PT, el Verde y Morena, amigos, para consolidar este plan del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quien quede como presidente de la República lo haga efectivo, amigos. Esa es la realidad de las cosas. No hay otro plan. Es el plan C, amigos, que dice, fíjense, este tuit me llamó la atención, dice, este campesino les trae la solución, mexicanos busquen o comuniquen con AMLO para el plan C, les traigo algo grande, junto e igual enorme con la 4T. Ahí está, plan C en marcha. No hay que desesperarnos, hay obviamente esta confusión que se da, digo, no es mala. Simbra a la derecha, obviamente debe de simbrar a la derecha.
Y hay que evitar este tipo de cuestiones. Recordemos que el plan de la derecha pues, es quitar los apoyos económicos a adultos mayores, jóvenes, mujeres, niños con capacidades diferentes, adultos con capacidades diferentes. Es el verdadero plan de la derecha, amigos. No hay que dejar que suceda esto. Y tan es así que hay ciudadanos afuera de la Suprema Corte, hay que recordarlo, hay que ir a dar la firma, amigos, allá al exterior de la Suprema Corte, que ellos traen una iniciativa que la van a meter en la Cámara de Diputados, precisamente para estas reformas, para la elección de jueces, para quitar a estos pillos, para quitar a estos jueces, porque la derecha está incontrolable. Recordemos que en días pasados fueron a quitar el plantón, se robaron cosas, hicieron ahí desmán y medio. Pues, amigos, amigas, hay que estar pendiente con todo lo que está sucediendo en nuestro país y hay que defender directamente el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé qué opinan ustedes, déjenme su comentario, agradezco sus comentarios, déjenme ahí su opinión, su pulgar arriba, amigos, ayúdenme a compartir en sus redes sociales, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en Telegram, donde ustedes gusten y manden, pueden copiar este enlace de este video. Ahí dice, ahí en la parte de arriba trae el enlace, abajo trae la pestaña de compartir y nos vemos en otro video más adelante.